Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. A los 90 años murió Fernando Karadima, quien fuera expulsado del sacerdocio por la Iglesia Católica tras ser condenado por el Vaticano por abusos sexuales. De acuerdo a los primeros antecedentes, Karadima falleció en el hogar San Juan de Dios por causas que aún se desconocen. La salud del religioso se había complicado a comienzos de junio de este año, donde debió ser ingresado de urgencia al Hospital Clínico de la Universidad Católica debido a las complicaciones cardíacas. Justamente, la figura de Karadima marcó un punto de inflexión en los abusos sexuales al interior de la Iglesia en Chile, luego de las denuncias surgidas en 2010 en este canal justamente. En 2011, la misma Santa Sede lo declaró culpable de abusos sexuales y psicológicos reiterados cuando era párroco. Sin embargo, y pese a la decisión del Vaticano, en materia penal no hubo condena, puesto que los delitos por los cuales fue acusado habían ya prescrito. Vamos a la mesa de conversación. Karadima es sinónimo, lamentablemente, porque nos imaginamos que hay otras personas que también llevan ese apellido, incluso familiares suyos que no tienen nada que ver con las ferocidades de este hombre, pero es un sinónimo en nuestra sociedad de abuso. Es un sinónimo de abuso de poder, de abuso psicológico, de abuso sexual y amparado además en un hábito religioso, que lo hace probablemente más complejo porque tiene siempre un pastor, un poder, de alguna manera, sobre sus seguidores. Entonces, bueno, ha muerto Fernando Karadima, el ciclo vital de Fernando Karadima ha muerto, probablemente el ciclo religioso ya había terminado su tiempo o su influencia en la Iglesia, aunque hay algunos que sostienen que hay muchas todavía conductas de la Iglesia que no logran siquiera reparar o ponerse a la altura de lo que significa lo que había hecho Karadima. Y Karadima no era un hecho aislado, Karadima era de alguna manera el representante de esta cultura del abuso. Lo dijo el Papa Francisco, no lo decimos nosotros. En 2011, María Olivia Monker, Premio Nacional de Periodismo, escribió un libro al respecto, se llamaba Karadima, el Señor de los Infiernos. María Olivia, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto, gracias por recibirnos. Quiero partir quizás de atrás hacia adelante. ¿Hay influencia en la Iglesia Católica de hoy, dada tu experiencia, cómo has investigado el tema, tu cercanía con este tema? ¿Hay influencia, todavía hay rastros, trazos de Karadima y de ese mundo en la Iglesia chilena hoy? Fíjate que lamentablemente, por lo que uno sabe, por lo que sigue las pistas, va conversando con otra gente, creo que podríamos decir que sí, que sí. Creo que ha muerto Fernando Karadima, ha muerto este hombre que mismo he dicho en alguna oportunidad que es realmente una mente perversa, lo digo en el libro, pero creo que por todo lo que se ha visto, tal vez porque también ha sido poco enfático. Tú destacabas, claro, las frases del Papa en algún momento, pero después de mucho se produjeron esas frases del Papa Francisco. Y en Chile hubo encubrimiento. Lo han denunciado las propias víctimas principales de Karadima, las que hemos visto, las que hemos conocido, pero también de él mismo puede haber otras víctimas desconocidas, porque sabemos que en el caso de los abusos sexuales y de los abusos de poder, cuesta que la gente se dé cuenta. Entonces, y de ahí a dar la cara, a poder compartir con otro, a poder tratar de enjuiciarlo cuando incluso la propia justicia no ha funcionado en estos casos. Recién el tema de la no prescripción fue justamente a raíz de este caso que se pudo poner sobre la mesa y avanzar. Claro, es bueno ese punto, María Olivia, porque después del que supimos del caso Karadima y donde él sí, más bien él no enfrentó a la justicia porque estaban prescritos, se dictaminó en Chile la ley que impide que los
delitos de esta índole sean prescriptibles. Claro, pero es de ahí en adelante, no hacia atrás. Por lo tanto, Caradima no entra en esa ley. No, y es lo que a mucha gente, ¿no es cierto?, le provoca una rebeldía, le provoca rabia, lo hemos visto en redes sociales, pero también en conversaciones. Es decir, ¿cómo puede ser que un señor que hizo las cosas que hizo, y que es así, fueron finalmente comprobadas por el propio Vaticano, al final tenga una muerte, a lo mejor por enfermedad, pero en cierto sentido sin haber tenido una aplicación de alguna sanción que significara algo más para él? Además, que hay en el caso de Caradima una cuestión muy fuerte y que se da también se dan personajes que han sido violadores de derechos humanos. Y mira, yo lo encuentro comparable a un Pinochet, que no piden perdón, no reconocen. De verdad, esa cuestión es muy fuerte, muy fuerte. Claro, de alguna manera algunas víctimas tendrán una sensación hoy día muy dolorosa, muy extraña, de que se va siendo de alguna manera vencedor. Porque hay seguidores suyos que dirán, nunca lo condenaron. Y hay que explicar por qué no lo condenó la justicia. Claro, hasta eso puede pasar. Te fijas que piensas tú que antes de estas denuncias públicas del año 2010 de Juan Carlos Cruz, de James Hamilton, de José Andrés Murillo y Fernando Bacci, que fueron los que dieron la cara en su minuto, justamente en Televisión Nacional, en ese programa de Informe Especial, pero antes de eso, oye, se hablaba del santito. Lo que uno supo investigando era que hasta era tan poderoso que hasta hablaban de canonizarlo, más o menos, iba a ser otro santo chileno. Este cura que era un productor de vocaciones sacerdotales. Bueno, ahí hay un punto interesante, porque cuando uno escuchaba hablar de este señor Caradima mucho antes, que había muchas críticas, antes de saber la ferocidad de lo que había detrás. Uno podía escuchar y decían, es que produce tantas vocaciones, un tema numérico casi, casi como compitamos, claro. Pero lo cualitativo ¿dónde estaba? Había poca, y también supimos después, ya sea tu libro, ya sea la investigación que se hizo aquí en Informe Especial, lo que fuera, en que muchas autoridades de la Iglesia chilena sí habían sido advertidos de lo que estaba pasando, pero parece que muchos preferían la cantidad de vocaciones que qué es lo que estaba pasando allí dentro. Así es una de las cuestiones que uno se encontraba y dice, no puede ser esto. Aparte, ¿no es cierto?, de la brutalidad de los testimonios, de lo que significa el abuso sexual, pero a la vez era no solo eso, sino que hay un abuso de poder, una dominación sobre esas personas, sobre esos jóvenes que primero los pescaban con este asunto de la acción católica, que además mentía porque él decía ser discípulo del padre Hurtado y en nombre de eso hasta denominaba Acción Católica a sus clubes juveniles que tenía en la parroquia del Bosque, donde nombraba secretarios y les hacía como favores para que se sintieran mejor a los discípulos, entre comillas, que él tenía. Y de ahí fue forjando gente, yo creo que con una formación religiosa bastante complicado, porque en cierto modo incluso se ha demostrado que en algunos casos hasta hubo imitadores de sus conductas. Por otro lado, se vivía allí en cierto modo como en una secta, en que también se hacían como normales ciertas cosas, se hacían normales los toqueteos, se hacían normales esos besos, hablaban de los besos cuneteados, unas cuestiones de verdad que aparecen y que fueron apareciendo y que uno dice, ¿cómo que nada de eso se supo oportunamente en todo el tiempo que estuvo él de párroco del Bosque, que estuvo él a cargo de esta pía unión sacerdotal que inventó él mismo, ¿no? Tenía ahí como de brazo derecho a Andrés Arteaga, que fue obispo auxiliar de Santiago, que fue
gran canciller o propio gran canciller de la Universidad Católica en algún momento, y otros obispos, llegó a tener 5 obispos que lo seguían. Entonces, tenía mucho poder dentro de la Iglesia Católica y con contacto increíble. Pues Pero además del poder de el nombrar, abogado, además del el poder de nombrar gente, hay un poder que es el poder del abuso psicológico, que quizás es más poderoso. Cuando Eugenio de la Fuente, una de sus víctimas de abuso psicológico, decía sí, que cuando a él le hacían toqueteos, él se sentía mal consigo mismo de por qué dudaba de Caradima y porque a él le chocaba que le hicieran esto. Y después él se sentía, ¿por qué soy tan perverso de mente yo que me llama la atención de lo que me hace Caradima? O sea, una tergiversación total de la mente, ¿no es cierto? A ese claro, y nivel cuando llegaba este uno señor. conversa, después cuando uno conversa con personas justamente como un Eugenio de la Fuente, que yo lo encuentro muy notable, porque él se da cuenta de todo esto, fue hasta Roma, con Sergio Cobo y con otros sacerdotes, y en el fondo para tratar de convencer en las altas esferas del Vaticano de lo que estaba ocurriendo. Ah, y, pero después igual él se ha dado cuenta que las jerarquías de la iglesia estaban funcionando tan mal, no solo acá no solo acá en Chile, La podredumbre y, era y el- mundial. sino que es un fenómeno que por lo demás se ha visto por las experiencias en otros países, ha habido grupos de laicos, gente de iglesia y también periodistas que han estado, ¿no es cierto?, hablando de estas situaciones. Y en el caso de Eugenio de la Fuente, en el caso de Sergio Cobo, en el caso del propio de Hans Kast, dejaron de ser sacerdotes, fíjate tú. Sí, no, es tremendo. Creo que es bastante notable el paso que dieron ellos Mari- allí, pero que tiene que ver con ese reconocimiento de cómo de haber visto estas cosas tan anómalas, tan María Olivia, brutales. en tu libro que para no dejarlo amplio, es grande, una investigación bien profunda, que me gustaría para terminar que nos mencionaras los orígenes de estos jóvenes y a veces casi niños abusados. ¿Cómo los capturaba? Porque es bueno estar atento, porque Caradimas en otros ámbitos va a haber siempre, lamentablemente, en la vida. Entonces, ¿cómo capturaba a estos niños? ¿En qué condición capturaba a estos jóvenes para convertirlos en sus víctimas? Mira, en el caso de él se hacía rodear mucho. Había dos condiciones que uno las ve en todos los que concurrían más al bosque y en los que fueron estas personas tanto abusadas en términos sexuales, como estábamos hablando, como en términos de conciencia, en muchos de los casos. Eh, Se hacía rodear de gente acomodada, ¿no es cierto?, de gente de familias que él se vestía con esto también y le significaba poder influir, pero a la vez elegía muchos de ellos en personas que la veía más vulnerable en el sentido que habían pasado por algún problema familiares, podía ser una separación de los padres, Quiebres, claro. otro tipo de situaciones complicadas, y él asumía el rol del padre muchas veces. O sea, y eso no solo ocurre en este caso, eso es típico de los abusadores de conciencia. Y ahí hay una cuestión, Matías, que nosotros, ¿no es cierto?, cuando uno, que nos hemos formado en una cultura católica, pero también está en otras iglesias, que es el tema de la obediencia. El tema de esa obediencia ciega es súper complicado. Y también el que estos abusadores, como este caso del gran abusador Caradima, que actúan en nombre de Dios. Entonces, al actuar en nombre de este Dios, de este ser supremo, están poniéndole toda la fuerza que eso implica en su actuar. Entonces, resulta que la persona a la que están sometiendo no se cuestiona muchas veces. Tremendo. Entonces, es complejo el paso para tomar esa mirada, si se pudiera decir, de ir abriendo los ojos o esa mirada crítica, sobre todo en un joven. María Olivia Monker, Premio Nacional de Periodismo, autora de este libro que me imagino que todavía estará en librerías, que vale la pena, Sí, sí. vale mucho la pena, además que es muy bien escrito, muy entretenido.
Caradima, el Señor de los Infiernos. María Olivia, como siempre, muchas gracias por recibirnos, que estés muy bien. Bueno, hasta luego, Matías, que Chao, estés buenas bien. noches. Cuídate. Igualmente. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. Rosana Loreto Vidal, 51 años, enfermera, muchos años, larga trayectoria, porque es una mujer joven, y luego estudió Derecho, magíster en Bioética, formadora de la ONG Sempiterno, que trabaja con gente en situación de calle en la región del Biobío, donde se presentó por la lista del pueblo constituyente y salió elegida, ganó. Hoy forma parte de este grupo de 255 personas que está trabajando por una constitución. Pero la noticia es que conocimos de ella como parte de la lista del pueblo, pero ahora la noticia es que renuncia a ello. Y una mujer con esta trayectoria, con esta profundidad en los estudios, en fin, y con su trayectoria y vocación, creo que es muy importante preguntar por qué, porque estas no son decisiones al paso, no son decisiones frívolas, sino me imagino muy bien pensadas, muy razonadas, y quisiéramos conocer de primera mano qué es lo que ocurre. Rosana Loreto Vidal, muchas gracias por recibirnos, muy buenas noches. ¿Rosana o Loreto? ¿Qué prefieres tú? Bueno, Loreto en realidad ahora Ya. Loreto es el nombre que he usado habitualmente. Perfecto, prefería preguntártelo a ti porque te vi dos nombres distintos. Loreto, cuéntanos cuál es de cuándo vienes pensando esta decisión y qué es lo que en definitiva te hace tomar o dar este paso. O sea, mira, la verdad, Matías, es que yo quiero ser súper concreta en esto y quiero primero agradecerte el espacio y decirte por qué te doy esta entrevista, porque yo no soy, digamos, no soy de esta área, ¿no? Ni de las comunicaciones, ni de nada, y me ha llamado poderosamente la atención, tanto como se hizo como mediático esto, pese a que ya yo creo que soy la tercera mujer que deja el colectivo así, como una renuncia, solo que en algún minuto esto se sabe, ¿no? Y la verdad es que yo creo que tiene que ver con un tema de sentirse representada y de también sentir que uno representa al colectivo. Yo creo que estamos en tiempos de diálogo, estamos en tiempos de respeto. Yo valoro mucho el respeto de la persona humana en su contexto genérico, ¿no? Y creo que hay que ser consecuente con aquello. Yo no quisiera y porque estos últimos días me han preguntado mucho por qué mis opiniones en el Pleno son tan tal vez contrapuestas a lo que en algún momento plantean algunas personas de la lista, y bueno, también en algún minuto mis compañeros igual me lo hacen saber. Yo voy a opinar siempre independiente al sector de que se trate, que no es bueno denostar a nadie, que hay que buscar lo dialógico. Creo que a eso fue lo que vinimos, ese es el punto. Sí, y esa es la de... Sí, hay una parte de las declaraciones que tú has hecho que son muy llamativas. Quiero reproducir una en particular que dice: la lista del pueblo quizás debiera cambiarse de nombre, lo dices tú en una entrevista. Lo podrían pensar porque representan a un pueblo, no al pueblo, porque también hay un pueblo silente, silencio, más mesurado, que también le interesa el diálogo, que no quiere seguir una interminable batalla por situaciones pasadas, las que por supuesto hay que resolver y reparar, pero en base a la evolución del ser humano. ¿Se explica bastante en sí mismo? ¿Quisieras quizás ampliar esto para entenderlo mejor? Sí, bueno, es que en el fondo es también como uno se trata de dar sus propias explicaciones, ¿no? Yo creo que en realidad, mira, yo respeto y quiero dejar súper claro eso, yo respeto muchísimo a este colectivo social que se forma, ¿cierto? Y se forma y todos sabemos desde dónde, desde demandas sociales que yo comparto total y absolutamente. Pero bueno, hay distintas maneras. Entonces, cuando yo digo aquello es porque de verdad lo creo y lo sostengo. Creo que el pueblo, nadie puede, en el fondo, de alguna manera apropiarse de ese patrimonio, ¿no? Que somos todos, porque hay diferentes formas de entender a este pueblo. Yo conozco uno que es más bien calmo, conozco uno que ha sido por años invisibilizado, conozco uno que apunta por el diálogo, y también conozco otro, y que también respeto, ¿no? Que tiene que ver con un dolor que se ha ido enquistando a lo largo de los años. Pero con todo, eso no significa que yo vaya a validar discursos en cualquiera de los sentidos, ¿no? Así como hay sectores que de alguna manera han estado tratando de decir, oye, no estamos haciendo nada, esto es un desorden, no, cosa que no es así. Nos ha costado mucho lograr puntos de encuentro, pero ya vamos avanzando.
Piensa tú que ahí nos juntamos todos, ahí está Chile entero, digo yo, y bueno, uno se junta siempre con los iguales, y aquí nos tenemos que aprender a comprender entre todos y también nuestra diversidad. A eso me refiero cuando digo la Sí. lista del pueblo, pero que a lo mejor podría ser, no, no sé si en realidad se hace así o no, pero yo creo que sí, el pueblo es mucho más que un ¿Y tú pueblo, ¿no? El tú pueblo sientes es que diverso. sientes, Loreto, que en algún momento la lista del pueblo se la apropió un tipo de personas que está ¿cómo se dice? Llevando las cosas a tironear, por decirlo en buen chileno, a tironear las posiciones, a incapacidad o dificultad de diálogo, a no ir al fondo de la responsabilidad que ustedes tienen por un año, 9 meses o un año, que es proponerle a Chile una constitución? ¿Sientes que de alguna manera un poco secuestrado por los más radicales la lista del pueblo? Bueno, pero no, yo creo que hay que ser justo en esto, ¿no? Y creo que ustedes han sido bastante ecuánimes respecto de aquello. No se trata solamente de un sector de la lista del pueblo o de otro, sino que también tú puedes ver ahí que también otro sector, tal vez opositor a esta lista del pueblo, también ha hecho lo propio y tampoco ha facilitado el diálogo. Todos tenemos que hacernos responsables y quizá esta suerte de, y no es que uno vaya como, como a mediar, ¿no? Pero sí tiene un deber que es propiciar el diálogo. Mira, yo durante años me he formado para tratar de comprender que el método deliberativo es la forma como resolvemos los conflictos, pero para eso hay que tener disposición. Entonces yo no quisiera sentirme parte de ningún espacio y de ninguna posición que ¿Y, esté disponible para utilizar un lenguaje que denoste o que no nos lleve al diálogo, y porque por eso no es qué, lo que merece la Loreto, comunidad. y por qué no buscaste dentro de la lista del pueblo que tu posición de diálogo, de apertura hacia los que piensan distinto, triunfara? ¿Lo intentaste en algún momento? Lo que pasa es que, mira, yo voy a ser honesta con esto. Yo, en realidad, la lista del pueblo, como colectividad, como colectivo social, yo creo que se equivocó probablemente porque a mí me conoció al fin, o sea, no me conoció, sino que en el fondo, a 4 días de que se pudieran inscribir las candidaturas de las listas, cuando la lista del pueblo no tenía todavía probablemente los patrocinios necesarios, es cuando a mí me invitan a 4 días. Yo no conocía mucho, sino que me envían, y no solamente esta lista, también otras personas que otros sectores me invitan a participar. Bueno, la propuesta de la lista a mí me representa total y absolutamente. La forma me hace mucho ruido y cuando vuelvo y llego acá, digamos, ya a la convención, yo trato de plantear aquello, ¿no? Yo en realidad siempre voto en conciencia, siempre trato de plasmar que esto, lo dialógico, es lo que debiera marcar la pauta. Yo siento que a eso venimos, yo siento que a eso tenemos que dedicarnos y eso es lo único. Y mira, y además, hoy día mismo, sin ir más lejos, es que dentro de la misma lista del pueblo y dentro de los 55 convencionales, hay mucha disposición al diálogo. Hoy conversaba con compañeros y esto no es una cosa de, es el movimiento. Acá nosotros nos juntamos, y así yo lo entendí, y si me equivoqué, ofrezco disculpas, yo entendí que esta lista era para poder escribir una nueva constitución. Y de pronto ahora ya tiene otros fines, digamos, no ha ido avanzando más, candidaturas de todo índole, y bueno, yo no, y eso ya lo dije la semana pasada en conversaciones efectivamente con el directorio de esta lista, yo vine a lo que me fui ¿Y mandatada. qué te respondían cuando tú dices, yo vine a tratar de hacer una constitución y no a plantear un grupo político para apoyar tales o cuales candidaturas? ¿Qué te decían ellos? No, es que yo eso ya lo dije, yo lo dije en Sí. una reunión con quienes correspondían y la verdad es que eso fue entendido y fue aceptado, imagino que fue aceptado, no porque yo en realidad no tengo la posibilidad de estar disponible para aquello, primero porque no era mi fin al sumarme a esto, porque yo no soy del mundo de la política, porque yo vengo a representar necesidades sentidas de una comunidad que me mandó para esto, digamos, yo estoy trabajando para esto, no para apoyar tipos de candidatura de ningún tipo. Así es que eso, y esa es mi posición, y eso es lo que voy a tratar de mantener, no es mi, ¿Cuántas no tengo otro son? fin. Yo había leído que había otra constituyente que también había renunciado. ¿Tú me dices que son 3 las mujeres que han renunciado a la lista? O sea, hoy día yo me que justamente hoy alguna de ellas me decía, yo no sé, yo también renuncié en algún minuto, pero nunca fue tan así como ahora, seguramente porque fueron en momentos o al entrar a la convencional o a lo mejor un poquito antes, ¿Quiénes no son lo las sé. otras dos, Loreto? ¿Quiénes son las otras dos? Mira, sé que una es Elisa y Sí. me parece, Elisa es una que yo, y
ay, no recuerdo, no tengo en este momento el nombre, pero sí que sé que no, Ya. que no estamos las que partimos, digamos. Y bueno, y yo creo que, mira, si nosotros seguimos en esto, si el punto es, y también te lo digo con toda honestidad, Matías, es bien raro esta sensación, ¿no? Como una especie de orfandad dentro de un espacio, pero para mí en lo particular no es así, porque yo desde el día uno he conversado, voy a decirlo coloquialmente, con moros y cristianos, y no tengo reparo en ¿Sabes, decirlo. Y me Elisa? encanta la diversidad. Yo te reconozco que cuando ustedes salieron elegidos y uno empezó a conocer esta lista del pueblo, todos los periodistas probablemente hicimos la pega que no habíamos hecho, porque nosotros nos vimos bastante sorprendidos, como el resto de Chile, de la fuerza electoral que logró la lista del pueblo, y empezamos a conocerlo uno a uno. Y cuando leí tu propuesta, que está en la página de la lista del pueblo, tu propuesta completa, que es un manifiesto o como fuera, no me calzaba nada lo que leía, que era, me imagino que lo escribiste tú, de puño y letra, con lo que empecé a escuchar del colectivo. Entonces cuando vi que tú renunciabas, no me hizo, ahí sí que no me sorprendí. Ahí sí que no. La vez pasada ya me pillaron, 2 veces no. Leyendo, y yo los invito, lean cuál fue la propuesta de Loreto cuando se presentó como candidata, y calza mucho más con lo que están escuchando ahora que con lo que probablemente han visto como chapa o como genérico de la lista del pueblo, que en muchos casos ha sido más tensionado. ¿Tú te vas a acercar a algún grupo? ¿Te vas a llegar a alguien? Porque me imagino que andar así de solo es más difícil. Me imagino que uno va haciendo lotes para discutir. ¿A quién te has acercado? ¿Con quién dialogas? Mira, yo esperaría que sí, o sea, voy a hacer casi el llamado, acójame, no, pero mira, yo estoy ahí, estoy trabajando, formo parte en este minuto de la Comisión de Ética, estamos haciendo un trabajo maravilloso, vamos avanzando. Yo he conversado con todos y curiosamente hoy, fíjate que a diferencia de lo que podría haber esperado, igual recibí un apoyo bastante transversal, ¿no? Respecto de, mira, y lo entienden así como lo valiente que eres, y voy a ser súper honesta, aquí no hay valentía. No hay ningún tipo de valentía. Lo que he dicho es que mi rol como constituyente no cambia en absoluto mi mirada de ver el mundo, ni de tratar a la gente, ni de tener la disposición al diálogo. Yo voy a ser así siendo constituyente o no, digamos, ese es es que así soy, tengo que ser consecuente, soy también formadora de nuevas generaciones, entonces no podría ser distinto. Yo creo que sí debo decir que tal vez es equívoco a veces el mensaje. Para mí ha sido triste escuchar que personas que dirigen esta colectividad han manifestado en asambleas que se arrepienten de haberme dado este espacio. Bueno, este espacio no me lo dio la lista del pueblo. Yo, en realidad, fui invitada para lograr que la lista del pueblo se posicione en un distrito. Y la verdad es que este espacio se gana y se gana con prudencia y con respeto. Por lo tanto, yo ahí, en ese sentido, valoro mucho haber tenido la posibilidad de llegar aquí gracias a haber estado en este colectivo, pero en ningún caso si me hubieran dicho que para eso tenía que negociar mi forma y mi estilo, ni siquiera lo No, hubiera pensado. claro, quizás no entender quién es el soberano, y el soberano es el pueblo, y el que vota y el que te puso ahí con los votos. No es la lista del pueblo ni la lista de un partido, es el soberano, es el pueblo que votando te pone donde te puso. Por lo tanto, a esa persona se deben ustedes. ¿Has sentido, eso te iba a preguntar después, algo esbozaste, pero ¿qué has sentido respecto de dirigentes o de otros miembros de la lista del pueblo después de que se ha dado a conocer tu renuncia y los motivos de tu renuncia? ¿Has sentido presión? ¿Has sentido acogida? ¿Qué has sentido? Mira, la verdad es que yo te voy a ser súper honesta, Matías. Yo creo que a mí es bien difícil presionarme, ¿no? Porque tengo una postura bastante clara al respecto. Sí, debo decir que yo hice el envío de una carta, pensé que era la forma, ¿no? Enviar una carta bastante mesurada y concreta de mis razones. Y luego de aquello me dicen, bueno, pero ¿por qué esto se filtra? Yo creo que hay una cuestión que es súper importante y tiene que ver también con la dinámica esta, ¿no? Porque si tú después en una asamblea señalas, ¿no? Esta suerte de arrepentimiento de haberme dado este espacio, bueno, por supuesto que hay gente que también fueron de mi propio distrito que me dicen, mira, salimos en tu defensa. Y hoy la verdad es que conversé con muchos de mis compañeros constituyentes de la propia lista y también con otros convencionales que de manera transversal, bueno, es que yo creo que aquí tenemos que sacarnos estas marcas y estos sellos, porque no vinimos a eso. Si al final del día, incluso fíjate que uno debe desprenderse hasta de sus distritos, porque aquí estamos para hacer una constitución para todo nuestro país y no para el hoy,
para las nuevas generaciones también. Entonces el mensaje debe ser un poco más transversal. Pero no he sentido presiones ni nada de aquello, sino que un poco, tal vez, yo creo que hay que tratar de mantener una línea, y mi línea siempre va a ser valorando lo que significa ese colectivo. Creo que está, voy a decirlo en el estilo, en mi área de formativa sanitaria, ¿no? Yo tengo la sensación de que nacimos hace muy poco, todavía quizás estamos en la fase de ser niños de pecho o lactantes menores que están aprendiendo a caminar y uno se cae y se tiene que parar muchas veces, pero aquí hay mucha gente súper valiosa que ha luchado por muchos años y que ha estado defendiendo los mismos derechos que cada uno defiende de su propia vereda, ¿no? Entonces, a medida que vayamos avanzando, Dios quiera que esta colectividad tome la fuerza necesaria para ser representativa tal vez de un sector mucho más grande de nuestra comunidad, y que todos sintamos que el pueblo al final del día somos todos, sí, incluso los que piensan muy distintos. La otra persona que se sabe ya de la renuncia de la lista del pueblo, aparte de ti, Loreto, es Elisa Justinianovich, y la tercera persona, yo no lo sabía, tú me acabas de informar, no conozco el nombre de quién es, así que probablemente iremos detrás de ese nombre para también conocer sus razones, pero queda una sensación de que hay mucha más gente de la que uno cree, que hay muchas de ellas silenciosas, que sí están generando un movimiento de mucho diálogo y de mucha apertura a conversar con los distintos. Claro, las voces altisonantes son las que muchos se espantan y dicen esto va para ningún lado. Y uno dice, hay muchos que están silenciosos trabajando y probablemente son los que van a llevar a que al final se pueda armar un cuerpo legal interesante que nos puedan plebiscitar a los restos de los chilenos, pues, para estar optimistas. Matías, te lo agradezco enormemente que tú des esa mirada, porque yo creo que, bueno, eso es un periodismo respetuoso y responsable con la comunidad. Porque acá generalmente, mira, se pone en evidencia esto medio parafernálico, el conflicto, la pelea pequeña. Y eso en realidad es apenas, oye, un punto de todo el trabajo que hacemos. Lo que importa acá, y es que te lo digo honesta y absolutamente, hay mucha disposición al diálogo, hay muchas ganas de hacerlo. No sé, aquí a lo mejor voy a cometer una infidencia, pero me da tanta alegría escuchar a uno de mis compañeros hoy de la Comisión de Ética que, saliendo de una de nuestras reuniones, decía, ¡ay, qué fantástico! Todo debiera ser así, donde somos capaces de escucharnos, donde somos capaces de llegar a acuerdos por unanimidad, porque estamos todos contestes en que tenemos que avanzar, tenemos que venir a hacer lo que vinimos a hacer, digamos, ¿no? Piensa tú, y yo lo digo con muchísimo respeto, hay mucha gente que tiene puesta su confianza y esperanza, y ojalá Dios quiera que todos estén de acuerdo en que, más allá de la forma que tengamos, sí vamos a llegar a un puerto que va a ser... Estoy pasadísimo en el tiempo, Loreto, pero una cosita, perdón, es que no puedo dejar de preguntártelo. ¿Cómo te llevas tú, que votaste del sector mayoritario de los chilenos y chilenas del apruebo, con constituyentes que fueron del rechazo públicamente y que hoy día están tratando? ¿Tú sientes que con fantástico. ¿Cómo? Me llevo fantástico. Yeah. Fantástico, yo me llevo fantástico, y te lo digo derechamente, mira, me llevo fantástico, y aquí me puedo atraer mala prensa, pero yo soy consecuente también con las personas que me relaciono. Yo he podido relacionarme incluso, y yo lo dije antes de llegar acá, porque en algún momento una de las personas del rechazo, que a lo mejor fue más dura con nuestro sector, dijo cosas que fueron poco asertivas. Bueno, yo he podido dialogar también con ella. ¿Quién es ella? La señora Marinovich, a la que también, yeah, mira, con todo lo que significa, con todo lo que ella pueda decir, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio, pero un ejercicio que sea de verdad, de apoyarnos para ir mejorando las formas. Yo creo que eso es importante. Y he conversado con mucha gente. Yo no te voy a decir una cosa y a lo mejor puede ser un poco, bueno, lo creas o no, pero es verdad. Me cuesta identificar, tengo clarito quiénes son los de derecha, como les dicen, no los de derecha, pero me cuesta saber si son de qué partido. No, para mí eso no es relevante, de verdad que no. Para mí importa la persona, la idea, la forma como la plantea, la argumentación. Lo argumentativo es finalmente lo que debiera pesar más que lo alto de tu voz al momento de hacer el planteamiento. Yo creo que eso nos falta un poquito, no avanzar, pero tenemos que trabajarlo y yo creo que podemos hacerlo. Poco más que agregar, por Loreto. Te agradezco mucho este momento, esta confianza y esta franqueza que creo que ayuda mucho para generar esperanza. Está recién empezando esto y hay algunos que creen que esto ya no va para ningún lado. Hay otros que creemos que esto está recién empezando y que puede ser una gran noticia para este país. Loreto, muy buenas noches. Gracias, Matías. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por la entrevista. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, un gusto. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos.
Protéjase de la delincuencia con Tepillé Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima. Contrátelos en tepillé.cl. Vamos a nuestra pantalla principal del estudio y justamente revisamos nuestro portal de noticias. 24horas.cl, encabezado en este momento por... Mire usted. No era cosa solo de una investigación periodística, no era solamente cosa de una elección que había que repetir por irregularidades. Esto es mucho más profundo. La justicia ha decretado la prisión preventiva para el exalcalde de San Ramón. Miguel Ángel Aguilera se entrega a la PDI tras ser decretada esa prisión preventiva en su contra. Detalles en 24horas.cl. Pausa y volvemos, espérenos. Y volvemos de inmediato con el medallero olímpico. TVN se ha sacado los zapatos en las transmisiones, ¿eh? La verdad que uno que no ha participado, porque es el sector o el área deportiva, llega una cantidad de felicitaciones porque la verdad que ha sido muy buena la cobertura. Y aquí está el medallero, pues. Tokio 2020, medallero general, Estados Unidos a la cabeza. Esto está súper actualizado. 19 en total, 19 medallas en total, contabilizando las distintas. 13 Japón, 19 también China. O sea, la verdad es que es... depende porque hay otros que contabilizan más los oros, está ordenado por oro, uno podría ordenarlo por lo que quisiera, pero ahí están, en las generales, Estados Unidos y China con 19, luego Corea con 15, Japón con 13 y Gran Bretaña con 10, Australia 7, Corea del Sur 7 y Kosovo 7. Si nos ordenamos por oro, tiene que ver con ese orden que usted ve de cada uno de los países. El medallero olímpico fue presentado por Conquista el Deporte con Experto. Y revisamos el tiempo, el pronóstico del tiempo para mañana, pero partimos por la temperatura de este momento en la región metropolitana. Hay 3 grados con 8 décimas y el cielo está despejado. Mañana y pasado en esta región deberíamos esperar lo siguiente: cielo despejado ambos días. Martes máxima probable de 18, pasado mañana miércoles, ahí está, máxima probable de 20 grados. Otras regiones del país que queremos revisar y compartir con ustedes. Vamos a Los Vilos, región de Coquimbo. Tendrá cielo despejado y una máxima probable de 16 grados. En tanto, Rapa Nui, que pertenece administrativamente a la región de Valparaíso, tendrá cielo parcial y una máxima probable de 22 grados. Hoy festejamos el cumpleaños de una leyenda viviente del rock. Mick Jagger cumple, ¿sabe cuánto usted? 78 años. Este británico, compositor, vocalista y cofundador del legendario The Rolling Stone, ha estado al frente de la banda de She's So Cold de forma ininterrumpida desde comienzos de los 60. Es una leyenda como pocas uno puede ver en activo, ¿no? En activo, no inactivo. Y con sus compañeros han lanzado ya 23 trabajos de estudio. En sus casi 60 años de carrera, Jagger se ha convertido en la figura emblemática del rock and roll y uno de los cantantes más populares e influyentes del género. En 1989 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en 2004 en el Salón de la Fama del Reino Unido. Con Mick Jagger nos despedimos hoy de Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir.